Bien, buenas tardes. Mm. A los que me conocéis, no hace falta presentaciones, pero a los que no me conocéis, sí. Yo soy Manuel Martín, soy el gerente de Intromac. Y bueno, pues continuando con las comunicaciones, las charlas de esta tarde, pues vamos a escuchar a lo largo de la tarde una serie de conferencias de distintos profesionales que trabajan en nuestro centro. Con esta charla lo que hemos pretendido en este foro de FICOM pues es presentar los últimos trabajos, los últimos estudios, incluso alguna información relacionada que yo creo que puede ser interesante para el sector. Entonces, no me quiero extender porque sí es verdad que queremos ser muy cumplidores con los tiempos. Entonces, voy a dar paso a la primera de las charlas. La primera va a correr a cargo de Ángeles Perianes Gutiérrez. Ella es arquitecto y técnico de proyectos de Intromac y nos va a hablar del proyecto EDEA Renov, visualizador de resultados de sostenibilidad en arquitectura y eficiencia energética. Cuando quieras, Ángeles. Buenas tardes. Pues ya me ha presentado Manolo. Doy comienzo a esta presentación. El objetivo de este proyecto EDEA Renov, que es la continuación de otro proyecto anterior llamado EDEA, que hay un stand puesto aquí en el hall. No sé si conocéis el proyecto con anterioridad. Es un proyecto europeo financiado a través de una convocatoria que financia proyectos con carácter ambiental, ¿vale? Entonces, todo el trabajo tiene que ser visto desde ese enfoque, desde el enfoque de un estudio de la construcción, pero teniendo en cuenta cuáles son sus impactos ambientales, temas de sostenibilidad, temas de cómo diferenciar entre una solución constructiva y otra, qué criterios seguir, ¿vale? Este proyecto se ciñe a la eficiencia energética en edificación, a la eficiencia no solamente en energía, sino a todo lo que sea generación de impactos, ¿no? Impactos ambientales, económicos y sociales. Y desde el punto de vista constructivo, aquí no vamos a hablar de las instalaciones, de instalaciones más eficientes o menos. El trabajo que hemos hecho desde Intromac como socios partícipes de este proyecto se ciñe a la parte pasiva, a la parte que tiene que ver con los materiales, diseño, composición, origen, etcétera, ¿no? Y, por tanto, cómo es la envolvente de los edificios y qué soluciones son más amigables con el medio ambiente, las que hacen que esté más protegido del frío, del calor de verano, etcétera. Nuestro cometido en este proyecto es desarrollar una metodología que permita distinguir qué solución es más sostenible y que esté orientada al técnico para que tome decisiones a la hora de qué material coloca, qué solución constructiva plantea, etcétera. Entonces, ¿eso cómo se mide, ¿no? ¿Cómo se cuantifica? Bueno, pues hay mucha normativa de tipo internacional al respecto. Básicamente, la sostenibilidad tiene en cuenta aspectos ambientales, económicos y sociales, y trata de medir el impacto que se genera con una actividad. Puede ser la actividad de fabricar un producto de construcción, puede ser la actividad de calefactar un edificio, puede ser la actividad de demolerlo, de reciclar esos componentes que se han demolido. Digamos que toda esta normativa desarrollada en torno a la sostenibilidad es de carácter voluntario. Sin embargo, ya cada vez más se va implantando desde Europa directivas, reglamentos que son obligatorios. Es decir, esto ya no es una cuestión optativa que digamos, uno tenga más inclinación o quiera diferenciarse en el mercado, posicionándose, ¿no?, desde el aspecto de protección del medio ambiente, sino que ya cada vez más es obligatorio. Y hay que tener en cuenta pues, este tipo de términos que están aquí destacados en negrita.
ciclo de rentabilidad. Ya no hay que ser no tienen que ser eficientes energéticamente los edificios, sino que además tienen que ser rentables esas soluciones, tiene que haber metodologías, tiene que contarse con el ciclo de vida del edificio, ¿vale? Uso sostenible de recursos. Se están hablando ya de unos términos que cada vez son menos nuevos y que cada vez se imponen más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos impactos que tiene la construcción y los edificios? Pues aquí se recogen un poco todas esas etapas del ciclo de un edificio, que al final permanecen. Los edificios se calcula su estructura para que aguanten 50 años, pero ¿cuántos edificios conocemos en nuestras ciudades que al cabo de 50 años siguen estando ahí? No hay una demolición, ¿no? Entonces, estos son todos los impactos, digamos, ambientales que tienen que ver con la extracción del material, con todas las emisiones contaminantes de su fabricación, cuál es su origen, si se traen de países asiáticos o se producen de forma local en el entorno próximo, cuáles son las emisiones de esas calderas que calefactan el edificio durante esos 50 años que se están utilizando, todo lo que es el mantenimiento y, finalmente, los residuos que se generan cuando ya ese edificio se convierte en una ruina. Para desarrollar esa metodología que permita reducir esos impactos, ¿cuál es el principal criterio a tener en cuenta? Para un técnico, para un propietario, para cualquier usuario que tenga una vivienda y esté planteándose cómo mejorarla, cómo hacer que básicamente lo que a todo el mundo le toca quizá es más el bolsillo, ¿no? Pero ambientalmente también, pues reduciendo esa factura energética de calefacción y refrigeración, pues estamos favoreciendo no solo nuestro bolsillo, sino al medio ambiente. El criterio es básicamente la construcción pasiva bioclimática. ¿Y esto qué significa? Que no hay una ley universal, sino que hay que tener en cuenta dónde estamos construyendo, dónde estamos rehabilitando, dónde está nuestra casa y cuál es el clima que tenemos. Ahí es un poco donde el camino hacia conseguir edificios de energía cero o Zero Energy Building, que significa que generan la misma la energía que consumen, es decir, no demandan de la red. Entonces, necesitan muy poquita, la mínima, porque están muy bien resueltos lo que es su envolvente, que es toda la superficie que separa los espacios calefactados del ambiente exterior. ¿Y cómo es nuestro clima? ¿Cómo es el clima en Extremadura? Pues tenemos unos inviernos en general suaves. En este esquema veis la clasificación según el código técnico. El 1, 2, 3, 4 representa la severidad climática de verano. Estamos en el punto 4, o sea, Badajoz y Cáceres, el 85% de nuestros pueblos, de los municipios extremeños, son C4, ¿no? Entonces, C4 significa 4 es la severidad en verano, es decir, la máxima severidad en verano, y C, dentro de este rango de A, B, C, D, E, digamos que estamos en un punto intermedio en cuanto a severidad durante los meses de invierno. ¿Qué significa esto? Que tenemos que protegernos mucho, sobre todo durante los meses del verano, del calor, de la radiación solar. En Extremadura alcanzamos una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado en cubiertas. Este dato es de los más altos que hay en España. De ahí, pues, todos los huertos solares que vemos, todo lo que sea protegernos de la radiación solar en verano, especialmente los huecos, pero las fachadas, las cubiertas, pues es muy importante. La exposición al viento, pues no estamos muy expuestos al viento. Esto sobre todo depende de la altitud. Extremadura, la altitud, prácticamente casi todos los pueblos están, ya digo, entre 200 y 600 metros de altitud, con lo cual es lo que hace que esos inviernos sean suaves y que los vientos no sean demasiado fuertes. Se ha desarrollado dentro de este proyecto EDEA Renov un trabajo, el CLIMEX, en el que se ha estudiado con mucho más detalle y más profundidad que la que
refleja el código técnico de la edificación cómo es nuestro clima, ¿vale? Este dato es fundamental para luego saber cómo conseguir una mejor calificación energética, que eso ya nos va sonando más, la calificación, el etiquetado de edificios, que ya es obligatorio, etcétera. Digamos que la herramienta o la metodología que nosotros buscábamos no se podía limitar a las que ahora mismo existen. Por ejemplo, no sé si os suena el programa LEADER de Kahlener, que es el oficial para hacer este etiquetado de edificios. ¿Por qué estas herramientas no nos servían? Porque solo se limitan a medir cuánta calefacción, o sea, qué consumo en calefacción y qué consumo en climatización necesita nuestro edificio, básicamente. Nosotros nos interesa utilizar criterios de ciclo de vida del edificio, que son estas siglas que veis aquí de ACV, tener en cuenta todos los impactos que se generan en esas fases de elección de materiales, origen de los materiales, puesta en obra, colocación, uso, calefacción y refrigeración también, demolición, etcétera, ambientales, económicos y sociales, y permitir la toma de decisiones. El resultado de esto es un visualizador de resultados de la herramienta que se ha desarrollado, que es esta que veis aquí, que lo que pretende es mostrar de una manera un poco más concreta, un poco más palpable, más cuantificada, cuánto ahorro si coloco esta solución en la cubierta, cuánto ahorro si aíslo la fachada, y si la aíslo con 4 centímetros de aislamiento, mejor con 5, cuánto me cuesta, ¿vale? Un poco estudio de rentabilidad, estudio de ahorro o reducción de emisiones de CO2, etcétera. Ya digo que es siempre actuaciones en envolvente, y el edificio sobre el que se ha aplicado esta metodología es el demostrador que se han construido dentro del proyecto EDEA. Son 2 edificios que son 2 viviendas exactamente iguales, que están construidas en capellanías y que están hechas para esto, ¿no? Para experimentar con ellas de manera real distintas soluciones constructivas que se monitorizan, se miden, se cuantifican, etcétera. Digamos que esta herramienta va a estar colgada en la web de Intromag y en la web del proyecto EDEA Renov, y pretende ir explicando cuáles son los pasos de esa metodología que se ha desarrollado hasta llegar a estos resultados, ¿no? Finales. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Digamos que se establecen una serie de indicadores que nos van a permitir medir esos impactos ambientales, económicos y sociales en cada fase del edificio que vemos aquí, ¿no? Este esquema: transporte de materiales, construcción, uso, mantenimiento, demolición, ¿vale? El siguiente paso, una vez que tenemos ya cuantificado cuáles son los impactos de ese edificio, se compara un edificio de referencia, que es el caso base, que cumple el mínimo exigido por el código técnico, con una serie de mejoras en huecos, mejora de carpintería, mejora de cubierta, etcétera. Y a estos resultados cuantificados se les aporta una ponderación, ya lo veremos más adelante, que nos permite obtener un resultado de sostenibilidad. Digamos, no me detengo mucho, pero se miden, se cuantifican en cada fase que he comentado del edificio esos impactos ambientales, económicos y sociales, los indicadores que se utilizan. Ya he hablado también brevemente de ellos, por ejemplo, pues los kilos de residuos no reciclables, la energía derivada de reponer materiales según qué durabilidad tengan, la energía de climatización, qué emisiones se generan, ¿vale? El coste, cuánto cuesta una carpintería de madera frente a una carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, cuál me permite amortizar antes esa inversión. El siguiente paso es, aquí seleccionamos mediante estas barras qué mejora es la que queremos analizar: fachada, de cubierta, de huecos, o esta que son las combinadas, ¿no? Es decir, lo que quiero es mejorar toda la envolvente, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a analizar la fachada y llegamos a este tipo de cuadro que tiene bastante información, pero bueno, lo vemos un poco lo más relevante, y quizá los datos que entran
más fácilmente a todos, ¿no? Digamos que aquí hay un desplegable para seleccionar cuál es esa mejora de fachada que queremos hacer. Recordamos que de lo que se trata es de comparar un caso base mínimo del código técnico, requisitos mínimos para cumplir la norma, respecto a una mejora, ¿vale? ¿Cómo es ese caso base? Tenemos aquí un enlace. El caso base es una fachada bastante sencilla. Bueno, no he comentado que esto simulan viviendas de protección oficial, es decir, la sostenibilidad no puede ser a cualquier precio, la sostenibilidad tiene que ser, en este caso hemos partido de las viviendas de protección oficial, es decir, asumible por cualquier bolsillo, ¿no? Como decía, el edificio de referencia, esta es la solución constructiva, medio pie de ladrillo, una cámara de aire de 5 centímetros y un aislamiento térmico de lana de roca. Una de las estrategias o mejoras es cambiar ese aislamiento de lana de roca por otros componentes, como poliestireno, poliuretano, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí, digamos que vemos cuál es esa solución, fábrica de medio pie, aislamiento de lana de roca, y vemos qué queremos hacer. Por ejemplo, analizar cómo influye aumentar el espesor. No sé si se ve bien. Sí. A lo mejor, no sé si ahí en el proyector, ¿no? Será... Bueno, está un poco entrecortada la imagen, pero quizás sí se entiende mejor. Como decía, queremos ver en qué medida ahorramos en la factura energética de calefacción y refrigeración, en qué medida con estas mejoras ahorramos consumo energético, ¿vale? En cuánto se amortiza. Entonces, si aumento, por ejemplo, el espesor del aislamiento, de ese aislamiento que hemos visto, por una lana de roca, en vez de, hemos visto que en el caso base teníamos lana de roca de 4 centímetros. Si lo sustituimos por lana de roca de 13 centímetros, ¿qué ahorro supone en nuestra factura energética? Pues aquí lo tenemos, 230 euros al año, que no es una cantidad despreciable. Y en el consumo de energía, pues el consumo de energía es un 11%. Se amortizaría en menos de 5 años y reduciríamos 290 kilos de CO2 al año. ¿Vale? Lo que vemos aquí es una representación en porcentajes de cada uno de esos indicadores de los que he hablado, ambientales, que se refieren sobre todo a temas de energía, ahorro de energía en fabricación de materiales, ahorro de energía en transportarlos, en calefacción y climatización, ¿vale? En degradación del suelo. Económicos, indicadores económicos son los que tienen que ver con cuánto me ha costado esa inversión. Por ejemplo, aquí vemos que está en torno a un 15% más que el caso base. Es decir, esta mejora de lana de roca de 13 centímetros supone un 15% aproximadamente, un 10% más que la lana de roca de 4 centímetros. ¿Y qué es ese 4%, ese 10%? Perdón. Bueno, pues pinchando aquí vemos con datos cuantitativos, no sé si se ve bien aquí, que la estrategia completa, ¿vale? Que medio pie, cámara de aire, lana de roca de 4 centímetros y trasdosado son 4.629, más ese 10%, unos 46, vendría a ser como unos 5.000. Estamos hablando de 400 euros más. Esos 400 euros más, como hemos visto anteriormente, se amortiza pues, prácticamente en un par de años. En un par de años habríamos conseguido amortizar esta mejora y además nos generaría un ahorro a posteriori de 230 euros al año y una reducción del consumo energético de un 11%. Digamos que hay más de 40 estrategias hechas, aquí se puede ir analizando una por una. Por ejemplo, ¿qué pasa si en este estudio que está hecho para obra nueva, pero que valdría también en algunas estrategias para rehabilitación, si cambiamos, en lugar de utilizar un medio pie de ladrillo visto y una lana de roca de 4, ¿qué pasa si utilizo una termoarcilla de 29 y aumento el aislamiento a 13 centímetros en la fachada norte? Bueno, pues vemos que
ahorraríamos 340 euros al año en la factura de energía. Y esto supondría un ahorro en el consumo energético de un 16%, se amortizaría también en menos de 5 años. Aquí vemos en porcentaje, para el que esté interesado en ir más allá, no solamente en el dato energético y de amortización, sino en aspectos ambientales como son la generación de residuos o el peso de los recursos no renovables, etcétera. La termoarcilla, lógicamente, al estar hablando de un espesor de 29 centímetros frente al medio pie, que son 11,5, pues se consumen más recursos naturales. Sin embargo, el mantenimiento es mucho menor y la factura energética, aquí estamos viendo que se reduce, pues lo que hemos visto aquí, en 16% menos, ¿no? Bueno, ya digo que hay, aquí en estas gráficas, vemos una representación de todas las estrategias, las mejoras de fachada que se plantean, cambio del tipo de aislamiento, aumento del aislamiento solo en las dos fachadas, solo en la norte, cambio de fábrica de ladrillo por termoarcilla, etcétera, donde se producen los mayores ahorros en factura energética. En este caso es utilizando termoarcilla de 29 centímetros y un espesor de 13 centímetros de lana de roca. Igualmente, en amortización, la relación entre la inversión que he tenido que hacer y en cuánto tiempo la amortizaría a través de la reducción de la factura energética, pues vemos que hay unas cuantas estrategias de fachada que en menos de 5 años estarían totalmente amortizadas, especialmente las que tienen que ver con la sustitución de fábrica por una termoarcilla y lana de roca. De este modo podemos ir navegando, viendo distintas soluciones constructivas de fachada, de cubierta. Por ejemplo, en el caso del aislamiento, si yo utilizo un espesor mayor, ¿vale? Un espesor mayor que el mínimo que me pide la norma, ¿qué impactos consigo reducir? ¿En qué medida? ¿En cuánto tiempo lo amortizo? Bueno, pues aquí podemos cuantificar, podemos consultar y nos puede permitir facilitar esa toma de decisiones. ACV, volvemos a ver estas siglas, análisis de ciclo de vida. Mediante estos gráficos vemos dónde se produce el mayor impacto ambiental, si en la fase de uso del edificio, esa calefacción y climatización en 50 años que se está utilizando ese edificio, que se está viviendo, o en su fase de construcción, es decir, en la energía que está embebida en los materiales, en fabricar materiales, o en la fase de mantenimiento, es decir, la energía embebida o los kilos de CO2, en este caso, derivados de sustituir componentes que finaliza su vida útil y hay que renovar. Pues vemos que sobre todo es en la fase de uso donde prácticamente el 95% del impacto ambiental es donde está generado. ¿Qué significa esto? Que es tenemos que protegernos frente a la calefacción, o sea, frente a reducir el consumo energético durante el tiempo en el que los edificios se están utilizando, se están calefactando, se están refrigerando. De ahí esa necesidad de actuar sobre la envolvente, actuar sobre la construcción. Y desde ese mismo momento muchas de estas soluciones, como veréis, pues se amortizan en periodos muy cortos. El tema del hueco, lo mismo. Si tenemos el caso base, el caso base es una carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico, sencilla, un vidrio incoloro 464. ¿Qué pasa si, en vez de irnos al mínimo que dice la ley, introducimos una pequeña mejora de eficiencia energética? Esa pequeña mejora vamos a poner que sea el mejorar el tipo de carpintería y el tipo de vidrio. ¿Qué tipo de carpintería? Pues vamos a ver qué pasa si ponemos una carpintería de madera de altas prestaciones con un vidrio bajo emisivo. Sabemos que la madera tiene muy buen comportamiento frente a que reduce mucho la permeabilidad al aire, ¿no? Y el vidrio bajo emisivo pues también es una protección frente a la radiación solar. Pues solamente esa pequeña mejora hace que reduzcamos nuestro consumo energético un 14%, que en dinero viene a ser unos 300 euros al año.
esa mejora que se amortiza en menos de 5 años nos va a generar este ahorro en nuestros bolsillos año a año, ¿vale? Y vamos a evitar estas emisiones de CO2 al medio ambiente. Aquí pues vemos lo que comentaba antes, en qué porcentaje, en qué medida la degradación del suelo con residuos no reciclables es 100% mejor que el caso base. ¿Por qué? Porque el caso base estábamos hablando de aluminio, aquí estamos hablando de madera. No se degrada el suelo puesto que es un material natural que absorbe CO2 para crecer. Sin embargo, la estrategia es mayor. La inversión en calefacción... De acuerdo, gracias. La inversión respecto a esa carpintería de aluminio sin rotura y ese vidrio incoloro es, aquí lo vemos, en torno a un 50% mayor. ¿Un 50% de qué? Nos vamos al hueco. ¿Cómo es ese hueco del caso base? Pues un 50% respecto al caso base que hemos dicho que es vidrio sin rotura o sea, vidrio incoloro y carpintería de aluminio sin rotura. Es decir, unos 3.000 euros, un 50% de 3.000 son 1.500, estamos hablando de 4.500 euros. Esa diferencia de 1.500 euros la amortizamos pues en 3 años. Finalizo ya yendo a las estrategias que son más interesantes, que son aquellas que actúan en toda la envolvente de forma completa. Es decir, aquí se han hecho muchos casos de fachada cubierta, o si uno realmente vive en un tercero B de un bloque de 9 pisos y solo puede actuar sobre la fachada y los huecos y la cubierta realmente no le afecta tanto. Pero si viven, por ejemplo, en un unifamiliar o en un bloque en el que desde la comunidad de vecinos se quiere intervenir en toda la envolvente, ¿cuáles serían las mejores soluciones? Bueno, me voy directamente a la gráfica donde se comparan y vemos que la gran mayoría de las actuaciones que se plantean para la envolvente se amortizan en menos de 5 años, porque los ahorros que se consiguen son mucho mayores que actuando de forma aislada, solo en los huecos, solo en la fachada, de esta forma. ¿Y de qué cantidades estamos hablando? ¿De qué ahorros? ¿De cuántos euros al año? Pues estamos hablando, en algunos casos, 600 euros al año, lo que me reduciría. Estamos hablando de esta vivienda, que ya digo, es una vivienda VPO unifamiliar, 90 metros cuadrados, en 2 plantas, sencillita, pues una reducción en el coste de la factura energética de casi 800 euros al año tiene su interés. Por último, ¿qué significa este gráfico de aquí, este quesito? Es que nuestro objetivo era evaluar la sostenibilidad, es decir, comparar numéricamente qué es más sostenible. Hemos hablado de que cuando se habla de sostenibilidad hay que hablar de impactos ambientales, económicos y sociales. Pues esto es un tema que después de discutir mucho entre los socios, entre las personas del grupo de trabajo de este proyecto, entre qué es más importante, si un impacto social, por ejemplo, el desarrollo económico local, gracias a utilizar los recursos y los materiales locales, o qué es más, o generación de empleo, o cómo se mide, cómo medir esto de la sostenibilidad. Nos hemos dado cuenta de que es un tema bastante subjetivo, bastante difícil de establecer un criterio en el cual todo el mundo esté conforme. Entonces, nosotros hemos establecido aquí en este visualizador dos maneras de poner esa puntuación de sostenibilidad. Una por defecto, que es estos porcentajes, se le dan estos porcentajes a cada uno de esos indicadores ambientales, económicos y sociales. Otro personalizado, en el cual, a partir de unos mínimos, cada uno de los usuarios que manejen esta herramienta, una vez que esté disponible online, pues podrá ver. A mí lo que me importa es cuál es la estrategia que me va a generar un mayor ahorro en la factura energética del edificio. Pues le dará aquí el máximo de puntuación y al resto, pues a lo mejor le da una puntuación inferior, ¿no? Digamos que con ese criterio por defecto, este sería el resultado de sostenibilidad social, ambiental, económica más ambiental. En este caso nos dice que la más sostenible sería colocar un aislamiento de 13 centímetros en fachada, aumentar el espesor del aislamiento, tanto en cubierta como en fachada, mejorar las carpinterías por unas de menor permeabilidad como son las de madera,
y utilizar vidrios con protección solar. ¿Qué pasa si cambiamos estos porcentajes? Si le damos un valor personalizado y decimos, por ejemplo, tenía aquí una pequeña chuleta, si le damos aquí un 40%, decimos que la energía para transportar los materiales sea de un 20%, es decir, que me importe que tenga un peso del 20% esa distancia desde el origen de construcción de los materiales, un 20% la energía en calefacción y refrigeración, perdón, 25, 5, no me deja, tiene algunas condiciones, no vale cualquier. 5 y 5. Vale, el coste de la estrategia, vamos a decir que me importa bastante, que tenga un peso del 50%, esta tiene que ser de más del 25 y esta 25. Y que el tema de la ponderación social es más complicado en este caso, de obra nueva, en la rehabilitación no tanto, ya lo veremos. Con este otro criterio, con este otro peso, la más sostenible sería la mejora de huecos, por eso empieza por H, simplemente sustitución de huecos, o sea, de carpintería, de colocar una carpintería de madera y un vidrio bajo emisivo, frente al criterio anterior. Es decir, que vemos que es algo bastante subjetivo. Y ya, bueno, termino con las conclusiones de que finalmente cuáles son las soluciones más sostenibles en nuestro clima. Hay que mirar un poco al pasado, a esa arquitectura popular que era tan intuitiva y tan asociada al emplazamiento, al lugar donde se construían esos materiales, utilizando materiales de producción local y que sean naturales y reciclables, se ahorra en torno a un 5% de energía, utilizando soluciones con alta inercia térmica que mantengan el frescor de las noches de verano en el interior y el calor de la calefacción en invierno, permitiendo la ventilación cruzada, protegiéndonos de esa radiación solar y aislándolas bien, se consiguen ahorros del 15%, también del 15% en cubiertas, mediante el aislamiento y la protección solar, esa radiación directa que hemos hablado de 1000 vatios metro cuadrado, y en huecos también se pueden alcanzar por separado estos ahorros. Ahora, actuando en toda la envolvente, es fácil lograr ahorros de más de un 45%. Es lo que más se recomienda, y esto es todo. Muchas gracias.